del versículo 14 al 24. Bien. Leamos de manera unida. La palabra de Dios dice así. Todos estos, cierto, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Vamos a recibir al pastor que nos trae la palabra de Dios en este día. Buenas tardes una vez más, hermanos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, bendito seas hoy y siempre. Concede una vez más el discernimiento, el entendimiento por obra e iluminación de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones para tener claridad en cuanto a lo que creemos. Y a la manera, Padre, en que tú obras poderosamente, eficazmente por tu Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Abre vuestro entendimiento y, como lo hemos leído, por el poder de tu Espíritu Santo, haya comprensión, Padre, de tu voluntad en nuestras vidas. En Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos, y pues vamos a dar continuidad, ¿verdad?, a este pensamiento que estamos trabajando en este mes de octubre, como se le conoce el mes de la Reforma, ¿verdad? Del tema general es vidas reformadas. Y estamos ubicados expresamente en este libro de Hechos, capítulo número 8. En sí, hermanos, el relato es del verso 4, ¿verdad?, al 25, donde Felipe predica en Samaria. Pero hay una parte que es del verso 26 al 40, donde pues Pedro continúa predicando, dice, hasta en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, hasta el desierto, hasta llegar en el verso 40, dice, pasando, se encontró en Azoto, anunció el evangelio en las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y en este relato, hermano, en esa estancia que tiene Felipe en el caso de Samaria, Samaria es un caso que se origina en base a los versículos 1 al 3, a la persecución que se desata en Jerusalén. Los creyentes salen dispersos, pero lo sorprendente es que este texto de la Escritura dice, hermana, que donde ellos iban predicando la palabra, ¿no? Entonces eso es sorprendente. Ahora vamos a tomar en cuenta, pues, amados hermanos, esta realidad que nos va a presentar este pasaje bíblico, puesto que aquí hay profesiones de fe. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿es genuina o no es genuina la profesión de fe de los que somos? Si en realidad somos creyentes, ¿verdad? Este es el punto que la Escritura nos va a dar pauta, hermanos, para que hayan vidas reformadas, pues realmente tiene que ser el poder de Dios que lo opere o que obre en esos corazones. Bien lo hemos cantado en alguna ocasión, ¿verdad? Ya bajo el himno, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, hermano. Ahora, en este relato de la Escritura vamos a encontrar una referencia a un hecho, a un acto, se le llama el acto de Simón.
que pasa a la historia, hermanos, y que se convirtió en una práctica eclesiástica. Y esta práctica eclesiástica llegó a los abusos en el aspecto financiero. Y de una u otra manera, hermanos, a lo que se le llama la mercadería de la fe, a comerciar o a negociar con la fe. El cobrar los beneficios espirituales o la administración, ya sea de la palabra o de los sacramentos, pues de una u otra manera, hermanos, se tendió a volverse comercio. Y eso que estaba dentro del marco de la iglesia. Y bueno, expresamente, hermanos, es que en el verso 20 y 21, la Escritura señala lo siguiente, Hechos 8. Entonces Pedro le dijo, bueno, desde el 19, hermanos, Simón dice, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es sorprendente, hermanos, lo que está aconteciendo en este acto, puesto que de este hecho que está relatado en el libro de los Hechos, se toma, hermanos, un hombre del acto de Simón, a quien se le conoce como el mago, puesto que trató de comprarle a Pedro el poder para transmitir el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Y algunas notas que encontré en relación a esta práctica es que así se refiere a la compra del oficio espiritual o acuerdos financieros con fines de nombrar a alguien a alguna esfera particular de ministerio, o por extensión a cobrar alguna cuota por beneficios que puedan recibirse mediante la administración de la palabra o de los sacramentos. Alguien lo expresa así llanamente, dice, no es otra cosa que el tráfico de cosas sagradas, a ese grado, tales como ordenaciones ministeriales, beneficios eclesiásticos, dirección de iglesia. La práctica es la compra o venta de cosas sagradas, especialmente posiciones o promociones en la iglesia. Acción o intención de negociar con cosas espirituales. Prácticamente, hermanos, este personaje estaba acostumbrado a hacer negocio. Sí. Y él creía que con un poder superior como el que desplegaba en este sentido, no tanto Felipe, sino en el caso de Pedro y de Juan, decían, con este poder, si la gente casi me está endiosada conmigo, ahora me vas a adorar a ese grado, con este gran poder que ustedes están desplegando. Así que él ofreció dinero. Ahora, el punto, hermanos, es que eso está dentro de algo que se le llama, ¿no?, una apariencia de piedad, porque el texto va a relatar, hermanos, que Simón cree. Y no solo cree, también se bautiza. Pero cuando quiere comprar el poder del Espíritu Santo, allí hay una evidencia manifiesta que no sabe qué es el Espíritu Santo. Y hizo profesión de fe, ya se bautizó, ya se le dio su certificado, ya es miembro de la iglesia. Y no solo eso, hermano, se le pega mucho a Felipe. Es ya casi la mano derecha de Felipe. Pero lo que se da a entender, hermanos, es que él ha malentendido en un sentido, el evangelio. Y lo ha malentendido a tal grado, hermanos, que pareciera ser que Pedro y Juan son unos magos superiores a él. Y que con el poder que están desplegando, pues si él obtiene, ¿verdad? Pues qué cosas no haría. Y esa es la cautela, hermanos, con la cual nos vamos a dirigir el día de hoy, ¿verdad? Porque el tema pude haber iniciado, ahora sí que no transacción, contrición. Pero quise antecederlo contrición, no transacción. Es decir, no estamos, hermanos, en el evangelio, en el cristianismo, no es la manera como la Escritura o como Dios otorga la salvación. Somos conscientes, hermanos, que el evangelio no se vende, ¿verdad? Pues la Biblia dice no solo que por gracia sois salvos, es por medio de la fe, y esto no es un don nuestro, es un don
de Dios y no por obra para que nadie se gloríe. Porque, bueno, no Pedro, sino sería Pablo posteriormente que aclararía que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice algunos anhelando y con avaricia lo han anhelado, lo han deseado, y ha salido contraproducente, puesto que han sido colmados de muchos quebrantos y dolores. Así que no es la manera como, pero bueno, esta es una práctica que se dio, hermanos, en la iglesia romana y se dio y creo que perdura hasta la fecha, ¿no? ¿Sí? Y es la cautela que se tiene que tener, ¿sí?, dentro de las iglesias cristianas o evangélicas, de no negociar o querer comerciar con la fe, o que pareciera ser que los beneficios espirituales tienen un coste. Y no se trata de eso. Y es lo que Pablo, en este relato, corrijo, es Pedro y Juan, hermanos, fueron a cotejar. Y bueno, el hecho es que sí, el Espíritu Santo es poder. El mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, nos aclaró, ¿verdad? Es poder de Dios. Pero dice la Escritura que los testigos del Señor recibirían ese poder con una finalidad, no para negociar ni para hacer transacciones, sino para ser testigos. Recibiréis poder, dice, ¿para qué? Sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Ahora, ¿hacia dónde entonces esta práctica, que aunque ha sido una práctica que ha estado acompañando a muchas iglesias y que debemos tener mucha cautela y cuidado, hermanos, puesto que no solo en la iglesia romana, sino aún en iglesias que a veces se pueden llamar evangélicas en algún momento, y con esta expresión de la teología de la prosperidad, ¿verdad? De que el evangelio es el que está para enriquecer. Porque el creyente y la creyente no son otras cosas que los príncipes y las princesas de Dios. Y este mundo no se vino a sufrir, ¿sí? Así que el Señor, somos hijos del gran rey y es imposible que el hombre viva en carestía, ¿sí? Entonces, la verdad, hermanos, que la Escritura nos tiene que aclarar estos puntos, porque indistintamente del querer negociar o hacer mercadería de la fe, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado, hermanos, con el hecho de que también podamos incurrir en un mal entendimiento de lo que es el Evangelio de la palabra de nuestro Dios, confundirlo con algo mágico, o lo que se le ha llamado hasta el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Que se le ha llamado como fetiche. Es decir, como que el Evangelio de otra manera tiene cosas como tipo amuletos. Y que pues algunos, creo que en un diálogo que escuchaba el hermano Octavio, decía una hermana que aun cuando decían que te cubra la sangre de Cristo, ¿no? Como si la sangre de Cristo ya fuera un amuleto como tal, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene un fin y una finalidad, la expiar nuestros pecados, ¿verdad? Y si pecamos, bueno, abogado tenemos para con el Padre. Pero la realidad es que no podemos creer, hermanos, bueno, sí, aún las oraciones no son mágicas, hermano. Que uno haga una oración por alguien más no es mágico. Sabemos que el que obra y opera salvación, redención, y el que asiste a nuestras vidas es Él, el Señor. Y mucho menos si la hace el pastor, ¿no? Porque el pastor, su oración es poderosísima, ¿sí? O sea, no se trata de eso, hermanos. De verdad, el que hace la obra siempre va a ser el Señor. Aun cuando eres el hermano más humildito, el Señor puede responder y obrar en base a esa oración. Puede venir el obispo, el supervisor, no sé quién, hermano, pero no garantiza que esa oración es la que va a resolver y solucionar todo en ese aspecto. Simón tuvo que entender y comprender eso, hermanos, porque no se trata de ser mercadería de la fe. Se trata que verdaderamente haya arrepentimiento, una conversión. Y lo que se da a entender en este pasaje bíblico es que en el caso de Simón el mago, hermanos, no hubo una conversión genuina. No se arrepintió y antes bien solamente vio el Espíritu Santo como un poder, como para hacer, como habla allí, ¿verdad? Trucos, magias. ¿Sí? Porque si observamos, era un hombre, hermanos, no para menos. Era un hombre que se le conocía como uno de los grandes. La descripción de este personaje,
que quiere traficar hacer negocio, ¿verdad? O enriquecerse con la fe, pues, o con las cosas sagradas, viene desde el versículo número 9. En Samaria, Felipe, hermanos, se encuentra con esta realidad que no es nada fácil, que los actos de Felipe van eslabonados con la magia y con la hechicería y con la misma brujería. O sea, no es cosa sencilla, ¿sí? Y observemos que así lo presenta el texto. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Se imaginan, hermanos? Como un representante de Dios diciendo, este es el gran poder de Dios. Y tenía influencia, sí la tenía. Le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Sí. Luego viene el relato que envían a Pedro y a Juan, y es hasta el verso 18, hermanos, como ya lo hemos precisado, ¿verdad? Que él ofrece dinero por tal de obtener al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucedió con Simón? Bueno, Pedro, hermanos, no da tregua a nada. No, Pedro no llegó allí para sacar ventaja, ¿sí? De hacer negocio con la fe. Nada de eso, hermanos. Antes bien, veamos, dice la Escritura. Pedro le dijo, verso 20, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? ¿Has pensado? Sí. Recordemos, hermanos, que el término que se acuña, ¿verdad?, para esta práctica es la simonía. Así se le conoce, como la simonía, que es hacer negocios o querer negociar con la fe. Por eso le dice Pedro, se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cuál es la directriz de Pedro? Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, hermanos. Esta realidad que presenta la Escritura bíblica, hermanos, es que el Evangelio como tal, ¿verdad? Y la vida cristiana, y si hablamos de vida reformada, hermanos, no consiste simplemente en transacciones, en que yo busco el poder, hago todo lo posible por obtenerlo. No se trata simplemente de que se me otorgue un certificado de profesión de fe y de bautismo y que ya tenga una membresía y que como que sea un pasaporte directo para irme al cielo. No es práctica en realidad de la iglesia evangélica como tal, hermanos. Pero sí se presta a que en algún momento, ¿verdad?, se quiera hacer uso de ese poder y caer en lo que se le llama abuso de poder, querer negociar o traficar con la fe. Pedro, bueno, la Escritura le va a hablar en el Nuevo Testamento que es querer hacer mercadería de la fe. Y no se trata de eso, hermanos. Entonces, ¿hacia dónde, cuál es uno de los principios que plasma este pasaje de la Escritura, hermanos? Que no estamos aquí para querer comprar, porque no, la fe y la salvación no se compra, es gratuita, ¿verdad? En un sentido es gratuita, aunque la Escritura señala, ¿verdad?, que fue comprada a precio de sangre. O sea, la sangre de nuestro Salvador, de un cordero limpio y sin mancha, fue el precio de nuestra redención, hermano. ¿Sí? O sea, en un sentido costó la sangre del amado Hijo de Dios como tal, ¿verdad? Ahora, pero no se vale sacar ventaja de ello porque, bueno, no solo en estas cuestiones de la simonía, querer hacer venta de poder, de posiciones, de privilegios, de cargos, hasta de ordenaciones ministeriales.
sea, ¿cuánto vale? Y eso, hermanos, conllevó, ¿verdad?, a un enriquecimiento ilícito de la iglesia en su momento, ¿verdad? La iglesia mayoritaria en ese tiempo, cuando estas prácticas empezaron a darse. El día de hoy, hermanos, ¿verdad?, que la Escritura dice que es las posiciones y como tal, el mismo Jesús le dijo a los apóstoles, porque unos pidieron posición. En el ministerio de Jesús, 2 hermanos de ellos, uno era Jacobo y otro Juan. Y ellos le dijeron, Señor, que en tu reino uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Sí, cómo no, les dijo Jesús. A ver, les voy a anotar su nombre, Abel y a los 2 hermanitos que van a estar acá. ¿Sí? Ahora, esta realidad que presenta la Escritura, hermano, nos dice que ni Jacobo ni Juan ocuparon esos primeros lugares. ¿Cuál es la razón? Porque la Escritura señala, hermanos, que dice que estos lugares no los podemos otorgar a quien quiera, sino a quien el Padre se los quiera dar. O sea, no es que yo voy a buscar un privilegio, una posición, sino el Señor bendice con dones a quien Él quiere. Por eso dice, cuando salió de la cautividad, repartió dones a cuantos quiso y a quien quiso como tal, hermanos. Las posiciones de privilegios, entonces, no son como tal, hermanos, como para servirse. Jesús dijo, ¿verdad?, que los gobernantes y los magnates de la tierra sí usan para eso el poder y la posición y los privilegios, pero entre vosotros no será así. Son posiciones de servicio, son posiciones de responsabilidad y se otorga a quien Dios así lo quiere. Por ello, hermanos, estar en una posición requiere de mucha cautela y de cuidado, puesto que en algún momento el poder puede perder, así como el dinero nos puede perder, ¿verdad? O el orgullo, la altivez. De antemano, en las directrices que da Pablo para los ancianos, específicamente, hermanos, les hace ver, ¿verdad? O a los diáconos específicamente, que tengan cautela. Sí, y vamos a leer tantito ese pasaje que es 2 Timoteo, puesto que aquí pues hay ministerios, hermanos. 1 Pedro, este mismo término, dice 1 Pedro 3, 6, no un neófito en relación a los ancianos u obispos, no un neófito o un nuevo creyente o alguien que va llegando y que crea que simplemente de los lugares de privilegio son de poder y de enseñorearse. No, son posiciones, reitero, de servicio. ¿Por qué la dice el texto 1 Timoteo 3:6? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es esa condenación del diablo? Envaneciéndose, quiso ser igual que Dios. Y con la misma mentira, hermanos, hizo a caer a Eva y a Adán. Seréis igual que Dios. Y es la misma mentira que sigue vendiendo hasta el día de hoy. Serán como Dios, poderosos. ¿Quién no quiere poder? Y Simón lo que quería era poder, hermano, al coste que sea. ¿Cuánto quieren y yo se los pago? Pero no se trataba de ello, hermanos, porque esa es la cautela que la Escritura nos marca aquí, hermanos. Entonces, cuando leemos el libro de Hechos, entonces, es el hecho de que no se trata de hacer transacciones o comercio con la fe o lo que yo quiera, hermanos, lo obtengo porque tengo dinero, ¿verdad? Y la cautela porque a veces sí hay hermanos y hermanas que puedan tener poder económico en la vida de las iglesias. Y por ello, hermanos, simplemente por tener poder económico, ya por eso crean que tienen derecho a tener mejores o mayores privilegios, ¿sí? Porque la Escritura señala, hermanos, que conforme a las capacidades y el entendimiento, el discernimiento y a la inteligencia que Dios a cada uno y la desarrolla, cada uno va a servir al Señor. Y dice, en cuestiones financieras o económicas, dio la directriz Pablo en este caso. Cada uno, va a dar conforme a lo que el Señor le dio, dice. Y aclara, conforme a lo que haya
prosperado. O sea, en ese aspecto. Pero no porque yo doy más que los demás, ya por eso ya soy el magnate, ¿verdad? O pues mi voluntad es la que se va a hacer siempre. No se trata de eso, hermanos. De antemano, la Escritura en algún momento Jesús abordó Entiendo de esta manera, hermanos, porque dice que al que poco se le perdona, poco ama, pero al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea, hay hermanos que ven el favor y la gracia de Dios como algo verdaderamente inmerecido y por lo tanto sirven al Señor, hermanos, con mayor gratitud. Y muy poco hemos podido equiparar o igualar el servicio de uno para con otro, porque unos lo hacen con mayor abnegación, con mayor entrega, consagración, fidelidad y responsabilidad. Otros, pues ahí se las llevan, ¿verdad? Pero bueno, ¿hacia dónde vamos entonces, hermanos? Bueno, regresando al libro de Hechos 8, como tal, ¿verdad? Ante la negativa y ante la condena, en un sentido de Pedro para con Simón, que pudimos leerla ya en el verso 20 de Hechos 8, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso Simón? Dice el verso 22, arrepiéntete. ¿Y de qué se iba a arrepentir? Dice, de esta tu maldad. ¿Sí? Y la maldad es que había pensado que el don de Dios se obtenía con dinero. Y justifica en este caso, ¿verdad, Pedro? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así que arrepiéntete y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y prisión de maldad veo que estás. Y es donde Simón dice, rueguen por mí al Señor para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí, hermanos. Y es ahí donde vamos a entrar al término contrición. ¿Sí? Contrición es un dolor por el pecado que tiene que ver con una tristeza. Y este pecado, hermanos, después de haberse cometido, la razón de este dolor es porque esto desagrada a Dios. Y hay una disposición, o describe una disposición, una actitud de la persona que verdaderamente está arrepentida. El arrepentimiento como tal es describir un cambio de corazón que conduce a un cambio de actitud y de acción. Es decir, es una profunda tristeza acompañada de arrepentimiento como consecuencia del quebrantamiento de la ley de Dios. Ahora, esto va acompañado, hermanos, porque semejante tristeza es infundida por el Espíritu Santo, puesto que solo con su asistencia somos llevados o es llevado el creyente a restablecer la comunión con el Señor. Sí. Lo que se demanda de Simón, hermanos, no es avaricia o ambición, sino contrición. Tristeza y dolor por lo que ha dicho y por lo que ha querido hacer. Querer comprar el don de Dios con dinero. Y verdaderamente, hermanos, no humillarse, someterse, rendirse al Señor y en humildad decirle. El Señor no niega nada a nadie, hermanos. Él es bueno, generoso, benévolo y dice que nos da a veces mucho más de lo que pedimos o entendemos. Dios así es. Y en algún momento leímos 1 Timoteo 6, 17. Dice que nuestra mirada no está en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para eso nos las da el Señor. Ahora, ¿cómo entender esto de la contrición? Bueno, en un momento hemos leído quizás el Salmo 51 y hemos leído el Salmo 32 que se le considera como algo de David. ¿Pero qué sintió David, hermanos, después de haber pecado? Sí. Bueno, vamos a considerar tantito el Salmo 51. Y en este Salmo, hermanos, pues es amplio. Pero David, en otras palabras,
está pidiendo perdón. Se arrepiente de su pecado y está clamando al Señor, hermanos, para que lo lave más y más de su maldad y lo limpie de su pecado. Reconoce sus rebeliones y dice: mi pecado está siempre delante de ti. Y confiesa: contra ti solo he pecado y he hecho el malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Le ruega a Dios en el verso 10 que crea en él un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de él, que no lo eche delante de sí y que no quite de él su santo espíritu, y que vuelva el gozo de su salvación y espíritu noble le sustente. Ahora, verso 16. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? ¿Sí? ¿No quieres? Holocausto. Si se trata de eso, yo lo doy, pero no se trata de eso. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y viene la expresión: al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Sí. Al corazón contrito, aquel que se duele por su pecado, por su maldad, porque ha ofendido la justicia y la santidad de Dios, porque su hecho, hermanos, va en contra del mismo honor de Cristo, de su iglesia, ¿sí? Y en ese sentido, hermanos, distorsiona todo cristianismo verdadero y genuino. Entonces, la realidad que el texto nos va a presentar, hermanos, es que ciertamente necesitamos, ¿verdad?, no querer comprar el favor de Dios, porque siempre será gratuito, será por gracia. Pero si hay un corazón contrito y humillado, seguramente, hermanos, Dios otorgará su perdón. Simón, pues no nos dice allí que hubo un arrepentimiento. Solo le dice a Pedro que ruegue por él para que cuanto se le ha dicho no le suceda. ¿Sí? Así que, hermanos, esto no se queda simplemente en un barniz de cristianismo en la vida de las personas. Esto tiene que ver que la persona debe ser dirigida, como por la mañana señalamos a Nicodemo, hacia un nuevo entendimiento de la salvación y cómo ésta se opera en la vida del pecador. Ahora, este texto de la Escritura habla y alienta hacia una nueva condición de vida. ¿Sí? No es que cambie de religión, no. Aquí es la nueva creación, el cambio genuino de las personas. Y reitero, no se trata de hacer, se trata de ser. A ese grado. Por lo tanto, amados hermanos, pues al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda Corintios, capítulo número 7. Pablo, hermanos, está regocijándose. Ese es el encabezado que encontramos del 2 Corintios 7, del 2 al 16. Y específicamente se regocija Pablo por el arrepentimiento de los corintios. Porque hay un arrepentimiento, hermanos, que verdaderamente viene por contrición. Porque reconocemos nuestra condición y clamamos la gracia y el perdón transformador y renovador de nuestro Dios. Y cuando llegamos al verso número 10, bueno, desde el 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, entristecidos, porque tengan dolor por su pecado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y viene la aclaración. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es necesario, hermanos, que haya un reconocimiento de nuestra condición, no solo frágil, humana, sino un reconocimiento de nuestra condición de pecado, de miseria. ¿Sí?
que sin la gracia inmerecida de Dios en nuestras vidas, hermanos, pues seguramente cosecharemos lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo saber que hay un arrepentimiento verdadero entonces? Hay dos cosas, hermanos, que se puedan dar. Una, que hay un arrepentimiento por temor al castigo. Es decir, las desagradables consecuencias de mis actos y que recaerán sobre mí mismo. En algún momento se podía catalogar a Simón en ese aspecto porque tiene miedo de que la ira de Dios se desate sobre él al tal grado y se rueguen por mí para que nada de esto me acontezca. Y ese es el segundo factor, hermanos, que el primero era que pues desconoce al Espíritu Santo y lo ve solamente como un poder mágico. ¿Sí? Y esto lo segundo es que dice, rueguen a Dios cuando él ya había hecho profesión de fe y bautismo, porque él no ruega por sí mismo. ¿Acaso no cree en la gracia sanadora, restauradora y perdonadora de Jesucristo? ¿Por qué tiene que buscar otro mediador, otro intermediario, cuando él pudo haberlo hecho? Y no lo hizo. En algún momento, hermanos, es temor al castigo. O puede darse también, hermanos, por haber ofendido a Dios. O, bueno, en la nota que encontré decía un Dios. Pero a veces hay un detalle ahí, un Dios, ¿no? Dios no es un Dios. Dios es Dios. Dios justo y santo. Y esta es la perspectiva, hermanos, de que se vea el pecado como cosa mala, como algo ofensivo, como una transgresión a la justa ley de Dios. Sí. Y es aquí donde tenemos que tomar en cuenta, hermanos, esta realidad, ¿verdad? Puesto que es contrición, no transacción. O sea, no queramos decirle al Señor, pues hago esto y lo otro por tal de que me perdones. Ya por la mañana, pues damos una nota breve acerca de lo que era la venta de indulgencia, que era un certificado que se pagaba para la absolución de sus o de nuestros pecados, y no solo los pasados, los presentes, aún a lo mismo futuro. Y si mi familiar fue algo tremendo y por favor o por simpatía, pues yo también pago para que se le baje un poquito a las 5 llamitas, le pongan 2 llamitas allá, ¿verdad? Y ya no la sufra tanto. ¿Por qué llegar a eso, hermanos? Querer hacer transacciones con Dios, cuando lo que nos está pidiendo es contrición, a tristeza, dolor, quebranto, en sí, arrepentimiento. Es todo lo que el Señor nos demanda. ¿Sí? Es la clara explicación que Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados. Es hacia allá donde la Escritura nos señala. No nos quedamos entonces, hermanos, según el relato, que pues tendría más que decirse al respecto, ¿verdad? Pero vamos a hacer esa distinción, hermanos. Lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado. No querer acallar la conciencia de Dios, porque de verdad, hermanos, que aún en las prácticas humanas se da por tal de que las cosas, pues yo quiero complacer a mi hijo, a la esposa, por tal de tenerlo quieto, ¿verdad? ¿Y cuántas veces se quiere tapar el sol con un dedo? No es así, hermanos. ¿Sí? Tan solo decirme, perdóname, discúlpame. Bueno, al Señor, hermanos, no es solo discúlpame, ¿no? Perdóname. ¿Sí? Pues así lo hacemos en nuestras oraciones diarias. Perdóname así como yo perdono. Esa es la manera como Dios trata con nosotros. ¿Hasta dónde entonces, hermanos, estamos dispuestos de verdad a mostrar y a reconocer nuestra condición? El Señor no se olvida de que somos polvo. Nos pasa por alto que somos pecadores, que solo por la gracia de Dios somos salvos. Pablo él mismo dijo, hermanos, que palabra y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dice que Él vino a misericordia para mostrar en Él la misma misericordia del Señor. Dios es clemente y compasivo
lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Yo les invito a poder que en esta tarde hagamos una oración, hermanos, y de verdad, no sé hasta dónde, pues realmente vemos nuestra necesidad, nuestra condición, y no queramos en ese sentido acallar la conciencia de Dios ni de los demás. Seamos humildes, hermanos, sinceros, y de verdad, si hemos ofendido al Señor, pues digámosle, y sepa eso, hermanos, ¿sí? Cuando la Escritura dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio y grande en misericordia para perdonar. Vamos a hacer una breve oración. Delante de ti estamos, Señor, porque el don tuyo no tiene precio económico. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Es un don tuyo y no por nuestros esfuerzos, nuestras obras. Es obra y acción tuya en Cristo Jesús, Señor. Él pagó el precio por nuestros pecados, Padre. Ahora, Señor, solo demandas de nosotros, como aquel hijo pródigo, volver en sí. Y ver, Señor, lo miserable y lo quebrantado de corazón que estamos, dolidos por nuestro pecado y por nuestra maldad. Y creer, Señor, que la gracia tuya, sanadora, perdonadora. Padre, nos acerquemos ante ti, ante tu trono de gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por asistirnos por la obra de tu Espíritu Santo, por santificarnos a través de tu bendita palabra, pues es verdad. Señor, por darnos esa bendición de que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se trata de hacer, Señor, sino de humillarse, de rendir, de haya una rendición, como el mismo himnólogo lo dice, Señor. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Que confiese nuestros pecados, Señor, nuestro corazón, y que confiemos en tu gracia perdonadora y en la gracia redentora que en Jesucristo nuestro Señor tenemos, Señor. Guárdanos, Padre, de querer aspirar y prosperar en base a economías, en base a intereses. Pero también líbranos de esos pensamientos fetichistas, mágicos, Señor. No es así, Señor. El Evangelio es real, es poder tuyo para salvación. Y si oramos, Señor, con fe, sabemos, Señor, que la oración de fe del justo puede mucho. Que confiemos en la acción tuya y que en fe siempre nos dirijamos ante ti, caminemos delante de ti, Señor. A tu gracia, a tu cuidado nos encomendamos y agradecemos tu favor inmerecido, llamado gracia, en nuestras vidas. En Jesucristo oramos. Amén.